Hola mis queridos amigos de Leo, quiero darle la bienvenida a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer la lectura del horóscopo. Recuerda que esta lectura no tiene fecha, no tiene género. Si el día de hoy no resuena contigo, pues déjala pasar, no hay ningún problema, tal vez no sea el día ni la hora para ti. Esta lectura tiene cuatro partes, perdón. La primera es para las personas que se encuentran en pareja, en una relación. La segunda para los solteros o que acaban de salir de una relación. La cuarta para la parte económica. Y la última parte para la cuestión de la salud. Entonces vamos a comenzar con mis queridos leos, leones y leonas, poderosos y poderosas, que están en una relación. Ahí hay unas cartas que están rebeldes. Bueno, ya salieron las cartas. Salieron muchas cartas. Bueno, para mis queridos amigos de Leo que se encuentran en una relación en este momento, dice que la relación en la que ustedes están en este momento los tiene bastante confundidos. Que están pasando por una etapa muy difícil, de la que muy seguramente van a salir reforzados o reforzadas. Esta experiencia les va a servir muchísimo para crecer en todos los ámbitos de su vida. Y también nos dice que, como es característico de mis queridos leones y leonas, que eres una persona de un carácter bastante fuerte y que eres una persona que se enfrenta a lo que sea para poder llevar adelante su relación, por poder defender su relación, y pues esto está perfectamente bien. En este momento tu pareja, por este problema, por esta dificultad que están llevando, está bastante deprimido o deprimida. Esta persona está muy deprimida porque realmente mm, eh, se ha sentido engañado o engañada, mi querido Leo. Lo más seguro es una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, tu pareja en este momento. Pero mira que dice que a la larga ustedes van a salir triunfantes de esta situación que están pasando como tan maluca por este momento, porque realmente en ese momento la confusión que tú tienes es bastante grande con la relación. No sé si hay una tercera persona entre ustedes, o sea, de parte tuya, no de parte de tu persona especial, pero dice que puede inclusive haber un embarazo en tu relación a futuro, ¿ya? No digo que los embarazos sean para solucionar problemas, pero es muy posible que se dé un embarazo con tu persona especial, con tu pareja. Mira que dice que si ustedes logran salir adelante con esta situación, de este problema, si lo logran superar, la relación va a salir muy madura, va a salir muy fortalecida, y va a ser, o sea, una cuestión maravillosa en el futuro, si logran salir de esta situación, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles con respecto a esto, porque es, o sea, parece que el problema que ustedes tienen es bastante serio. Vamos a ver qué nos dicen nuestros queridos angelitos. Mira, por este lado dice, tus obras revelarán los orígenes. Mira que dice que tengan mucho cuidado con lo que haces, ¿ya? Eh, Tal vez desde el principio entre ustedes habían dificultades, hay situaciones que no se han hablado de ustedes, problemas que no se han solucionado, y lo peor que se puede hacer en una pareja o en cualquier tipo de relación es dejar que los problemas pasen sin hablarlos, ¿ya? Entonces es el momento de hablar y de solucionar los problemas que ustedes tengan como pareja en este momento. También me dicen las cartas, esta cartica de este angelito dice, sé misericordioso con tu familia. Entonces mira que nos dice en este momento que dejes atrás, yo sé que los Leo son personas de carácter bastante fuerte,
bastante orgullosos porque tienen motivos para hacerlo. Son líderes y son ganadores en toda ocasión. Pero dice que seas misericordioso con ellos, con tu familia. Si tienes hijos, mires también la relación con tus hijos y que es el momento de no solamente pensar en ti, es el momento de pensar en pareja y de pensar en familia para poder llevar adelante la solución de esta situación. A la larga les marca a ustedes solución para esto que están viviendo en este momento. Si hay una tercera persona entre ustedes, si alguien te está buscando, eh, sería bueno que mires quién es esa persona que te está buscando, porque generalmente las personas buscan personas comprometidas, ya sea por envidia con tu pareja, por querer hacerle daño, ¿ya? Entonces tienes que mirar muy bien con quién es que te estás o quién es que te está llamando la atención. Entonces, en este momento es de luchar. Mira que dice estas cartas que si salen adelante, te lo repito nuevamente, la relación de ustedes va a ser maravillosa en un futuro. Y todos estos esfuerzos que hagan para solucionar la relación que tienen en este momento, el problema que tienen en este momento, van a ser unos frutos maravillosos, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen las cartas para mis personas de Leo que están solteros en este momento, que acaban de terminar una relación con alguien o que están queriendo conocer a alguien, que todavía no tienen ningún tipo de relación, pero que ahí están. Bueno, nos ha salido esta carta del 2 de espadas que nos dice que estás a la espera de una noticia bastante importante. Dice que te marcan, la noticia es muy buena, ¿ya? La noticia va a ser muy buena acerca de un proyecto que tienes y que te ha tenido bastante confundido, como bastante agobiado. Mira que esa noticia que has estado esperando, o sea, quiero repetirte que es positiva la noticia, pero mira que hubo personas que quisieron como hacerte la trampa, hacerte la caída para que ese proyecto o eso que tú querías tanto para que no llegara a buen término contigo. Pero mira que esta carta es muy bonita, dice que se cumplirán todos tus deseos, todo lo que tú desees se comienzan a cumplir, se comienzan a cumplir. Pero mira que dice que tengas cuidado con la cuestión de la envidia de las personas, que hay demasiada envidia a tu alrededor. Hay demasiada envidia a tu alrededor y que de pronto las envidias y los disgustos para ti han sido por una cuestión de una herencia o de algo que alguien te haya dejado, alguien que tú estás esperando recibir y que estas dos cartas te auguran que la noticia es súper buena, que tengas mucho cuidado con esas personas, ¿ya? Con las que has tenido estas dificultades o esta adversidad. No llega a visitar este animalito. Mire que, miren que cualquier ser vivo que llegue a nuestra vida, por muy, a veces uno dice que muy feito que sea, pero siempre son seres especiales, siempre son creación de Dios y uno tiene que amarlos mucho. Bueno, él ahí sigue. Él ahí sigue sin ningún problema. Vamos a ver qué consejo me le dan a mis queridos Leos, los angelitos, acerca de esta situación que les estaba diciendo, ¿ya? Acerca de una herencia o un dinero que a ustedes les va a llegar y que tengan mucho cuidado. Dice, sé misericordioso con tu familia, ¿ya? Mira que lo que te va a llegar muy seguramente va a ser algo muy, o sea, muy fructífero, ¿ya? Lo que te va a llegar, la sorpresa que te va a llegar o la noticia que estabas esperando, ¿ya? Y dice que hay personas en la familia que en este momento necesitan de tu ayuda. También ser misericordiosos tiene que ver con aquellas personas que nos han hecho daño o que nos pueden llegar a hacer daño en algún momento, tener la capacidad de perdonar, ¿ya? Tener la capacidad de amarlos lo suficiente como para poderlos perdonar. Entonces, porque el perdón sí beneficia a la persona, pero el más beneficiado es el perdonador, ¿ya? Es mucha misericordia con la familia, ayudarla.
Y mira que dice que llega a tu vida una pareja que te va a dar paz, ¿ya? Si mis leos que están solteros en sus relaciones anteriores han sido muy turbulentas, me los han engañado, dice que va a llegar una persona que les dará paz. Entonces, ojos abiertos, oídos abiertos, corazón abierto, porque llega el verdadero amor para mis queridos leos. Y aquí sigue nuestra amiguita. Bueno, ahora voy a hacer una lectura para la economía en general de mis leos. Bueno, en cuestiones de economía dice que has sido o que eres, a pesar, no importa la edad que tengas, que eres una persona que ha sido como muy de negocios, de trabajar desde muy niño, desde muy joven, y tienes mucha experiencia ya, y que has sabido salir adelante, has sido una persona bastante luchadora y por eso has levantado demasiadas envidias con las personas que te han rodeado en cuestiones económicas y que tengan, o sea, que has sido como muy dependiente para tomar decisiones económicas. Es bueno consultar, pero los excesos siempre son, pues siempre repito que los excesos no son buenos, ¿ya? Entonces, mira los consejos que te dan las personas de más experiencia, no digo mayores, sino de más experiencia y para tomar tus decisiones, pero no seas tan dependiente de las personas para tomar tus decisiones, ¿ya? Eso es lo que te dice. Eres una persona bastante organizada en tu cuestión económica y que has sido una persona muy luchadora y que por eso que has logrado muchos triunfos y precisamente por esa situación de tus éxitos has levantado muchísimos celos, ¿ya? Mira que las cartas de mis angelitos te dicen en tu cuestión económica, dice, lleva justicia al inocente. Al parecer, hay personas en tu entorno que no han sido muy aventuradas ni muy agraciadas en cuestión de negocios y te llama en este momento a ayudar a esas personas, ¿ya? A sembrar en esas personas, a ayudarlas, que en algún momento ellos también u otras personas te van a ayudar en algún momento de crisis. También dice esta carta que harás contacto con lo absoluto. Esta carta es maravillosa porque dice que llegan momentos, llegan tiempos de cosecha, llegan tiempos de los triunfos, de que cualquier negocio que emprendas se te va a dar, ¿ya? De cualquier negocio que inicies se te va a dar. Entonces, vamos para adelante, mis queridos Leos, con ese empuje y con esa fuerza y con esa valentía que todo el tiempo has tenido. Vamos para adelante, mis queridos Leos. Ahora vamos a ver en cuestiones de tu salud, a ver qué consejos nos dan en este momento. Bueno, en cuestiones de salud, carambas, en cuestiones de salud nos dice que generalmente has sido una persona muy equilibrada, muy sana, pero dice que tienes que tener mucho cuidado con tu estabilidad emocional en este momento, ¿ya? Que tengas mucho cuidado con cualquier tipo de caída que puedas tener. Ten cuidado por donde andas o si andas en carro, en moto, que seas muy prudente al andar. Si te vas a subir a alguna parte alta, por favor, mira la seguridad y para que no vayas a tener dificultades con ningún tipo de caída. Tienes que ser más prudente, ¿ya? Para no... Generalmente eres muy equilibrado, una persona muy fuerte, un sol, ¿ya? Pero dice que, porque eres una persona de fuego, pero dice que seas más prudente, ¿no? Que tengas cuidado con las caídas. Vamos con una cartica para la salud de mis leos. Dice, la salud florece en el valiente. Mira, precisamente hablando de la salud, entonces dice que sigas adelante como son mis leos, que son valientes para todo, a cualquier cosa se le miden, no tienen ningún problema, y que tengas mucha prudencia, ¿ya? Que tengas mucha prudencia y que sigas adelante con tu estilo de vida que es bien saludable, que comas bien, que hagas ejercicio, que salgas, que tengas una vida integral bastante saludable, ¿no?
Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos Leos. Espero que haya resonado con ustedes. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like a este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.